Bendiciones para todos nuevamente en este día, martes 15 de junio, cuando el Señor en su misericordia prolonga nuestra existencia. Lo hace, hermanos, para que nosotros también podamos ver su grande amor y así, reconociendo su gran poder de que tengamos vida, nosotros queremos también servirle, primeramente estando ante sus pies para ser instruidos por Él, pues Él tiene todas las enseñanzas que nosotros necesitamos aprender. Así le damos la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática nuevamente, que hoy voy a desarrollar siempre aquí en este lugar donde es la oficina del ministerio de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles y de el Centro en Estilo de Vida, la Verdad Presente, el lugar donde gratuitamente queremos dar en un futuro atención a aquellas personas que padezcan de algunas dolencias. Aquí enseñaremos la reforma por salud a los que lleguen. Aquí capacitaremos obreros médicos, misioneros. Aquí, hermanos, daremos esa atención gratuita a los enfermos que puedan venir por 21 días para ser tratados. ¿Cómo es que esto puede hacerse? Solamente por la gracia de Dios y corazones que se dejan tocar por Él, como el suyo, para colocar aquí en este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales. El Centro de Capacitación en Estilo de Vida, esperamos en Dios a finales del año, pues poder tenerlo ya listo para que pues demos inicio a atender las personas. Pero por supuesto, hay que hacer una inversión grande de miles de dólares. Aquí en Estados Unidos, por muy sencillo que se quiera hacer algo, siempre es demasiado caro. Y hoy con el invento de la pandemia, hermanos, los materiales de construcción se han ido por las nubes. Y está entonces carísimo cada cosa que se compra. Y es por eso que en el tiempo de Dios esto se va a hacer. Y por algo Dios también, no sé, no nos ha permitido que empecemos, porque hay un obstáculo ahorita. Todavía no tenemos el permiso del condado, no lo han negado, pero tampoco lo han dado, porque tenemos nosotros que cumplir algunos requisitos. Pero hermanos, mientras tanto, Dios está permitiendo que los recursos se estén juntando, para que cuando comencemos no paremos hasta terminar. ¿Por qué? Porque los recursos estarán para todo lo que se necesite. Y es allí donde quiero agradecerle, porque usted nos ha estado apoyando, porque usted no nos ha dejado solos, porque usted ha estado constantemente enviando aquí diezmos y ofrendas y donaciones para que avancemos, pagando los 4 canales de televisión que predican en 4 grandes ciudades en el estado de Texas, pagando una radio también que predica el mensaje en todas las Texas y sus alrededores, y también dando recursos para que construyamos este centro de capacitación. ¿Cómo está ocurriendo esto? Es un milagro, porque todos los días entran donaciones, pero no crean ustedes que las donaciones son de 5,000, 10,000, 3,000. No, las donaciones son bien pocas. Pero eso poco, hermanos, como Dios lo multiplica. Eso poco, como Dios se encarga, hermanos, de que alcance. Amén. Es algo grande que está ocurriendo. Por eso yo le digo a usted, únase a este ministerio, apoye esta obra. ¿Cómo lo puede hacer? Solo llámeme y le voy a explicar las formas, porque hay muchas formas de cómo usted puede hacer llegar esos recursos desde cualquier país del mundo a nuestro ministerio. Le voy a decir el número para que se comunique conmigo. 214-881-4029, número de teléfono. Número de WhatsApp, +1 214-881-4029. Búsqueme ahí en el WhatsApp, escríbame a ese número, +1, el signo más, luego 1 y luego 214-881-4029, y le voy a explicar cómo usted puede enviar esos donativos, esos diezmos, esas ofrendas, para que sigamos adelante con este mensaje. Unos lo hacen transfiriendo por la aplicación Zelle, otros lo hacen por PayPal, otros lo hacen llamando a ese número y diciendo sáquenle de la tarjeta lo que Dios les pone en su corazón, otros lo mandan por Western Union, otros por RIA, pero mejor llámenme y les voy a dar más explicación. Pero de antemano, gracias a los que atiendan este llamado y así pues también sean parte de esta bendición.
Ya está aquí el hermano Tony y el hermano Carmelo conmigo para nuevamente estudiar juntos. Hermano Tony, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias, pastor. Bien, y estaba ahorita arrobado contemplando mientras usted hablaba. Estaba contemplando las hojas de ese nogal hermoso que está ahí, viendo cómo lo movían, cómo lo mueve el aire. Y decía, Señor, tú nos bendices grandemente. Amén. En muchas áreas. Y es un privilegio estar aquí, hermanos. Y esto, pues, da alegría al espíritu y nos fortalece. Porque estamos aquí con un propósito, y es un propósito noble. No se está planeando cómo hacer mal al prójimo. Se está planeando cómo ayudar, cómo bendecir al prójimo. Y también, Señor, cómo podemos nosotros llegar a ser bendecidos. Y solamente lo logramos por medio de la palabra del Señor, Amén. Al estudiarla y compartirla. Amén. Así pues, bienvenidos, hermanos, y también recuerda que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así y esto es. En todas las áreas. Cuando tú das la palabra, la compartes, tú eres el bendecido, hermano. Créemelo. Amén. Créemelo. Bienvenido. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varones. Aquí estoy nuevamente en este lugar tan bello, hermanos, que me gustaría que un día, yo creo que tú, hermano, que tu hermana, tienes un deseo grande de conocer por acá, de dónde poder ver tú, a dónde vienen tus diezmos, tus ofrendas, para que veas, ¿verdad?, la gran bendición que el Señor está haciendo en este lugar. Así es que, ¿verdad?, pues yo mando saludos nuevamente, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, y que podamos seguir creciendo, que podamos seguir aprendiendo de esta palabra del Señor, porque eso nos inspira, nos da confianza a saber que no estamos solos, que el Señor siempre estará con nosotros mientras andemos en sus caminos. Así es. Pues vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio. Hermano Carmelo, por favor. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, Amén. Santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor y porque un día más nos permite venir a compartir esta lección, que estamos seguros, Señor, que así como a nosotros nos ha bendecido, nos ha abierto más los ojos, también a su pueblo que está viendo, que está escuchando, también, Señor, porque sabemos, Señor, que de otra manera no podríamos hacerlo si su Santo Espíritu no trabajara en nosotros. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a que cada día podamos crecer en su gracia, que cada día podamos, Señor, pedirle fe, porque podemos ver que en muchas situaciones y más cuando son difíciles nos acobardamos. No, hasta se nos olvida muchas veces que usted está allí, tan cerquitas de nosotros solamente para que le podamos suplicar y usted ayudarnos, Señor. Gracias por todo. Acompáñenos pues, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar cómo Dios contesta las oraciones, cómo Dios a una iglesia que se vuelca a orar, a un pueblo que le busca en oración en momentos de angustia, cómo Dios, hermanos, no lo deja sin respuesta. Vamos a mirar cómo Dios tomó control de la situación que estaba pasando la iglesia en aquellos días cuando el rey Agripa I se enseñoreaba en contra de la grey. Vamos bajo el subtítulo Dios tiene el control a ver primeramente el milagro que se hizo en favor de Pedro ahí en la cárcel, hermano Carmelo. Bueno, aquí lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma.
Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, estos versículos, ¿por qué nos da tantos detalles como fue esta situación, esta escena? ¿Saben por qué? Porque allí podemos ver la maravilla de Dios. Se realza el poder de Dios, que aunque el ser humano le ponga seguridades a todo lo que él quiera, si no está de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor deshace todo eso. Y aquí podemos verlo, que si ustedes más adelante pueden darse cuenta de que aún las oraciones de sus santos, cuando escuchan que Pedro está por ahí, aunque me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Pero esto es para ver cómo el poder de Dios, ¿verdad?, va contrario a muchos de nuestros pensamientos, a muchos de nuestras sugerencias que nosotros hacemos o exclamaciones, ¿verdad?, que muchas veces están hasta sin fundamento. Pero aquí vemos cómo estos detalles solamente realzan el poder de Dios. Y yo creo que tú lo has experimentado, hermano, hermana, como yo, como lo dije, ¿verdad?, en el día a día ayer, ¿verdad?, las experiencias que uno pasa cuando anda uno en el camino de Dios y haciendo la obra del Señor. Son cosas que no las alcanzas a entender, pero, ¿verdad?, que son cosas que el Señor hace grandes y maravillosas en tu vida y en mi vida. Qué manera de describir Lucas aquí la experiencia de Pedro, cuando dice: entonces Pedro, volviendo en sí. Hermanos, el hombre estaba completamente asombrado. No le parecía aquello como que fuera pues real, hasta cuando vuelve en sí y mira que no cabe duda que verdaderamente el Señor había enviado un ángel y lo había librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, esta no es otra cosa que la manera sobrenatural de obrar de parte de Dios para salvar a un hijo de la situación en la que se encuentra. No sé si tu hermano o hermana alguna vez te has encontrado en una situación tan difícil que no has encontrado explicación de cómo saliste de eso. No has encontrado una explicación humana y has llegado a la conclusión de que ahí solo Dios pudo haber estado contigo. No sé si tú has pasado por una experiencia así. Miren, si ustedes revisan las experiencias de la vida, ustedes van a encontrar algunos casos donde verdaderamente ahí solo el Señor, hermanos, solo el Señor. Historias para contar. Me recuerdo una vez, íbamos en un vehículo lleno de jóvenes y hermanos, de esos, allá le decimos en mi país pick-ups o camionetas, como le dicen también en México, que tienen atrás la caja, ¿verdad?, donde va la gente ahí parada. Me recuerdo ese vehículo. Íbamos, mi mamá iba en la cabina del vehículo, atrás iban mis hijas, mi esposa, íbamos toda la familia. Y de repente, hermanos, el vehículo se detiene en la subida. Y no entendemos por qué la imprudencia del muchacho que iba manejando el vehículo. Él comenzó a mirar como que se estaba subiendo la aguja de que se estaba calentando el motor. Y entonces él para el vehículo. Hermanos, como la subida era así de piedras y todo eso, él pensó de que pues el vehículo no se iba a mover. Y lo dejó en neutro, hermanos. Y se baja para ir a levantar la caja enfrente para ponerle agua al motor. Y cuando él se baja, hermanos, empieza ese vehículo a ir para atrás, hermanos, con una velocidad, y nosotros en él. Miren, iba directo a un precipicio. Todos íbamos a ir a caer al fondo. Pero cuando el vehículo, hermanos, ya iba para irse al precipicio, de repente, él solito, el vehículo se mueve y da una subvuelta, y en vez de irse al precipicio, se viene a dar
con un paredón que había de este lado. Y ahí, hermanos, nos golpeamos todos contra el paredón, pero nadie tuvo un golpe donde haya salido pues así perjudicado, sino que fue nada más un golpe así. Pero ahí dijimos todos, ¿quién le dio la vuelta al vehículo para que cuando ya iba para el precipicio diera la vuelta el solito para acá? ¿Quién le dio la vuelta? Y nosotros dijimos, esto solamente pudo ser la mano de Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuando uno mira eso, uno como que vuelve en sí y dice, no, eso no pudo haber sido otra cosa que la mano de Dios. Y así sucesivamente nos pasa a todos en la vida. Y Pedro dice, cuando volvió en sí, dijo, no, de verdad, ahora entiendo, dice, ahora entiendo que esto no es otra cosa que el ángel del Señor que vino aquí a sacarme. Qué tremendo, hermanos. Es cuando Dios tiene el control de la situación de nuestras vidas, así obra. Hermano Tony, el don profético. Sí, en Hechos de los Apóstoles, la página 118, 119, hay varios párrafos aquí que voy a leer y comentar un poco de cada uno. Dice, los cerrojos y las barras y la guardia romana, que eliminaban eficazmente toda posibilidad de ayuda humana, estaban destinados a hacer más completo el triunfo de Dios en la liberación de Pedro. O sea, mientras más ellos procuraron de que no se escapara, eso manifestó más el poder de Dios. Amén. Dice, el ángel se dirige hacia la puerta, seguido por Pedro, tan locuaz de costumbre, ahora mudó de asombro. Pasan por encima de la guardia y llegan a la pesada puerta cerrada con cerrojos, la cual se abre por sí y vuelve a cerrarse inmediatamente, mientras que los guardias de dentro y afuera están inmóviles en sus puestos. Aquí parece como que está viendo uno una película de ciencia ficción, que las puertas se abren por sí solas y se cierran por sí solas, los grillos se caen de las manos de Pedro. Esto es algo admirable, pero vemos que el que está haciendo esto es el ángel del Señor. Amén. Y aquí preguntaba yo al pastor, porque hay una palabra que nosotros en Guanajuato usamos mucho y decimos, no, hombre, ese está bien locuaz, pero refiriéndonos a que está loco. Pero no como ya el pastor me lo aclaró, y luego acá la respuesta lo dice. Es una persona Pedro era una persona que se apresuraba a hablar. Por eso cuando el Señor dijo que lo iban a entregar, dice, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y aún hasta la muerte. Apresuroso en hablar, pero aquí dice que iba mudo de asombro. Y luego dice, llegan a la segunda puerta, también guardada de adentro y de afuera. Se abre como la primera, sin chirrido de goznes, ni ruido de cerrojos. Ellos pasan y vuelve a cerrarse silenciosamente. De la misma manera pasan por la tercera puerta y se encuentran en la calle abierta. Ni una palabra es pronunciada, ni se oyen pisadas. El ángel se desliza adelante, rodeado de un deslumbrante esplendor, y Pedro, aturdido y creyendo aún que está soñando, sigue a su libertador. Así pasan por una calle y luego, cumplida la misión del ángel, éste desaparece súbitamente. Después de librarlo, ya el ángel cumplió su cometido y desaparece. Bueno, desaparece de la vista de Pedro, pero yo creo que seguía a su lado. Luego dice, las muñecas de Pedro, hinchadas por efecto de los crueles hierros, estaban libres de cadenas. Se percató de que su libertad no era un engaño, ni un sueño, ni una visión, sino una bendita realidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Un Dios de maravillas, un Dios de milagros. Pero desgraciadamente nosotros lo defraudamos. Yo lo defraudo mucho a pesar de lo que he visto. Él quiere que creamos en Él. Él quiere que tengamos fe. Y lo dijo ya cuando estuvo aquí en la tierra. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, así de pequeñito,
verías grandes cosas. Dirías: a este monte desarráigate y échate a la mar. Ese es el Dios verdadero que mantiene a los mundos, que a diario nos da la lluvia, el sol, el aire, el agua, los alimentos. Diario se está cumpliendo todas sus promesas. Y hermano, todavía nosotros no ejercemos fe, por nada estamos nosotros todavía renegando a veces que Dios nos tenga paciencia. Bueno, hay dos preguntas a continuación, pero voy a hacerle una al hermano Carmelo para que la conteste con la Biblia, y la segunda que aparece aquí mismo en esta, porque dijo dos preguntas en una, la segunda ya la voy a hacer al hermano Tony. ¿Qué hace ahora Pedro, hermano Carmelo, al encontrarse ya ahora en un lugar conocido? ¿Qué es lo que él hace? Bueno, aquí vamos a seguir con el mismo capítulo 12 de Hechos y ahora los versículos del 12 al 17 que dice de esta manera. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Aquí todos estos versículos, pues todos hemos analizado y hemos visto, ¿verdad?, cómo reaccionaron estos hermanos que estaban orando por la liberación de Pedro, ¿verdad? Y cómo nos pasa a muchos de nosotros también cuando oramos por una cosa y el Señor nos da una cosa mejor o nos da una cosa que nos asombra, que decimos: bueno, ¿por qué resultó esto si yo estaba orando por esto otro? Entonces, hermanos, aquí esta muchachita también, al verse, estar orando, y cuando tocaron ella fue ver, y el asombro de ver, ¿verdad?, ahí a este discípulo, pues no le abrió. ¿A cuántos de nosotros nos pasa también? Hermanos, yo meditando en esto, yo digo: ay, Señor tan lindo, mira, yo te pido una cosa y tú me das otra y mucho mejor todavía de lo que te pido, y a veces que ni lo creo. Bueno, pues ¿cómo estuvo esto, verdad? Si yo le pedí esto al Señor y el Señor me dio algo diferente y mucho mejor de lo que le pedí. Así es que aquí estamos viendo, hermanos, cómo el Señor tiene cuidado de sus hijos. Pero vemos una reacción de incredulidad, una reacción de desconfianza, ¿verdad? Aun cuando nos lo dicen personas, cuando muchos, bueno, yo me incluyo en eso, me dicen testimonios de milagros extraordinarios, de milagros que el Señor ha hecho, y como dice el hermano Tony, pues esto yo nomás lo he visto en películas de ciencia ficción, yo no lo he visto en la realidad, y aún a pesar de que me lo han dicho, me lo han contado, hermanos, pues entonces ¿en dónde tengo yo en qué nivel tengo el poder de Dios? ¿Verdad? Ahí está para analizarnos, para darnos cuenta de que en estos tiempos el Señor, como en todo tiempo, ha hecho milagros extraordinarios también, y los quiere hacer en tu vida y en la mía, hermanos. Solamente debemos de estar preparados para recibirlos y para saber que, ¿verdad?, ayuda la tenemos, como la tenía aquí el discípulo Pedro, ¿verdad?, ese ángel, ¿verdad? Y pues realmente aquí están los ángeles, están con nosotros, y debemos de darle gracias al Señor, hermanos. La verdad fue algo tan impresionante que, como ustedes pueden ver, Rode, su reacción que tuvo fue algo como decir, pues no era tal vez lo que correspondía, tal vez era de pues abrir la puerta de par en par y decir: pasa, pero nosotros miramos que ella deja la puerta allí y va a decirles a ellos de que
A ver, lo voy a leer bien. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. En vez de abrir, imagínense ustedes, mejor va corriendo a decirles, es Pedro el que está allí. Hermanos y hermanas, es algo impresionante, la verdad. Me gusta cuando dice la escritura de que Pedro, ya cuando le abrieron la puerta, les dice que guarden silencio. Levanta la mano y les dice con eso que se callen y les cuenta, da el testimonio de cómo Dios los sacó y les dice, ahora háganselo saber a Jacobo y a los hermanos. Y se fue de allí. Por supuesto que este Jacobo no es el apóstol que murió. Este Jacobo se ha creído que era el hermano de Jesús. Acuérdense que Jesús tuvo hermanos. Se ha creído que este Jacobo era uno de los hermanos del Señor que después se convirtió y que era el que presidía el concilio allá en Jerusalén. Era el que estaba, digámoslo así, como el presidente de la iglesia cristiana allá en Jerusalén. Así que háganselo saber a él, dice Pedro, al dirigente principal de la iglesia, a este que también se llamaba Jacobo. Bueno, pero mientras esto está ocurriendo con Pedro, ¿qué pasó, hermano Tony, con el malvado rey Agripa, que estaba siendo prácticamente el instrumento del diablo para estar trayendo toda esta zozobra a la iglesia? ¿Qué pasó con él? Sí, antes de comentar o de leer lo que dice la palabra de Dios, me llamó la atención, dice que era una muchacha llamada Rode. Aquí no dice qué edad tenía, pero yo me la puedo imaginar una jovencita inocente. Uh-huh. Porque oye a Pedro y reconoce la voz y se emociona, me la quiero imaginar yo, que en vez de abrir, corre de la emoción. No, esto lo tienen que saber, pero otra cosa también. La iglesia está orando por la liberación de Pedro. Uh-huh. Y ahora que Pedro está allí, no quieren creerlo. Es irónico. De verdad. Sí. Eso nos pasa. Uh-huh. Eso nos pasa, ¿verdad? Y Dios quiere que tengamos fe, que le creamos. Amén. Ahora, con respecto a Herodes, dice la palabra de Dios, del 21 al 23, dice así: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, los cautivó, los dejó admirados de su manera de hablar, de lo que les estaba presentando. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aceptó que se le comparara con Dios. Cuando dicen ellos, voz de Dios, Dios es el que nos está hablando. Y él dice, sí. Pues eso no le agradó al Señor y el ángel lo toca y muere comido de gusanos, engusanado. Y la soberbia y el no reconocer que todo lo recibimos de Dios es algo que desagrada a Dios. Que Dios permita que seamos humildes, que podamos tener esa humildad y en todo darle la gloria y la honra a Él. Porque de nosotros, como ya lo dijo el sabio Salomón, el proverbista, salí del vientre de mi madre. No, eso fue Job, salí desnudo y de desnudo voy a volver a la tierra. No tenemos nada de nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude a cada día reconocer que todo viene de Dios y que debemos de darle gracias. Qué tremendo, hermanos, este versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Miren ustedes la diferencia de lo que hizo el ángel con Pedro y la que hace aquí con el rey. Nosotros hemos mirado que el ángel tocó a Pedro para despertarlo y liberarlo, pero al rey un ángel lo toca para destruirlo. Los ángeles, hermanos, nos van a tocar para cualquiera de las dos cosas. Y eso depende de nosotros. Ojalá que cuando un ángel nos toque, sea para darnos libertad. Amén. Y nunca para destruirnos, como en el caso de Herodes. Herodes dice,
prácticamente fue golpeado, hermanos, ahí por un agente divino. Y el castigo fue tan severo que, miren ustedes, el texto bíblico dice que expiró comido de gusanos. Oh, hermanos, qué tremendo esto. Así nosotros vemos que cuando no se le da la gloria a Dios, hermanos y hermanas, eso es muy delicado. Este hombre, el rey, aceptó que ejercieran idolatría en él los judíos. Miren hasta dónde llegaron ellos al decir voz de Dios y no de hombre. Miren, para empezar, este hombre era idumeo, no era de linaje en sí, digamos, del propiamente judío. Él era de Edom, descendientes de Edom, enemigos anteriormente del pueblo de Israel. Pero aquí el pueblo está tan ciego, los líderes religiosos están tan ciegos, que cuando él habla dicen es la voz de Dios y no la del hombre. Y él lo acepta. Solo me recuerdo de Nabucodonosor, cuando dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para gloria de mi nombre? En el mismo instante, dice, le vino una locura y 7 años pasó comiendo pasto como buey. Hermanos, aquí vemos que también en el instante, este hombre, cuando él acepta que le digan voz de Dios y no de hombre, en el instante también le viene el castigo. Así Dios, hermanos, está tomando control de la situación. Así Dios está tomando control de estos enemigos que se han levantado en contra de la iglesia. Para cerrar el don de profecía, hermano Carmelo, ¿qué nos dice? Nos dice aquí mismo en la Hechos de los Apóstoles, páginas 118 y 119, pero aquí ven en la página 122, dice, Herodes sabía que no merecía ninguna de las alabanzas y homenajes que se le tributaban, y sin embargo aceptó la idolatría del pueblo como si le fuera debida. Pero de repente lo sobrecogió un cambio espantoso. Su rostro se puso pálido como la muerte y convulsionado por la agonía. Gruesas gotas de sudor brotaron de sus poros. Quedó un momento de pie como transido de dolor y terror. Luego, volviendo su semblante lívido hacia sus horrorizados amigos, exclamó en tono hueco de desesperación: aquel que ensalzasteis como Dios está herido de muerte. Sintió que él, el perseguidor implacable, había caído ahora en las manos de Dios. Y mientras aquí el varón estaba hablando, ¿verdad? Yo me estaba recordando que un suceso mismo pasó por allá en Listra, cuando Bernabé y Pablo, ¿verdad?, por el poder de Dios sanaron a un cojo. Ahí los que estaban reunidos allí, fíjense lo que exclamaron aquí en el capítulo 14 de mismo de Hechos, pero los versículos 11. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Pero allí, ¿verdad?, ellos mismos, los apóstoles, lo que dijeron: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas vanidades y se conviertan al Dios vivo que hizo la tierra. En otras palabras, hermanos, es un peligro cuando te elogian, cuando te admiran, cuando te dicen: hermano, qué lindo cantó usted, qué bonito habló usted, que esas cosas que usted hizo, ¿verdad?, son muy especiales. Y uno a veces se infla, hermano, en vez de darle la honra y la gloria al Señor, porque Él es el que hace las cosas. Así es que aquí podemos ver el final de Herodes, porque se atribuyó esa gloria que solamente le pertenece al Señor. Amén. Vamos entonces a pedir a Dios en este día a que lo aprendido lo apliquemos de una manera tan seriamente en nuestra vida, de manera, hermanos, que más bien seamos objeto del ministerio de los ángeles en nuestro favor y no en nuestra contra, como fue en el caso de Herodes Agripa. Amén. Cuando Dios tiene el control de la situación, los ángeles, que son espíritus ministradores para bien de los hijos de Él, también son usados, hermanos, para aplicar el castigo.
a aquellos que se vuelven enemigos de Dios. Hermano, hermana que me estás mirando, ¿qué te parece si hoy decides ser una persona como Pedro, que un día se arrepintió y se dedicó a servir a su Señor? ¿Y qué te parece si te comprometes tanto con tu Señor que te pones de su lado y te comprometes con la misión y te pones, hermano, hermana, fiel a predicar el mensaje, sabiendo de que cualquier cosa que te vaya a venir de oposición por eso, de todas maneras, Dios lo va a resolver? Porque así nosotros vemos que Dios resolvió la situación. Los ángeles están prestos, hermanos, para venir a ayudarnos como ayudaron a Pedro. Amén. Pero Amén. hermanos, necesitamos tener la experiencia de Pedro, la fe que él tuvo y la experiencia de la iglesia, que también era una iglesia de fe y de oración. Amén. Oremos por eso. Padre nuestro, te suplicamos que podamos ser como la iglesia primitiva que resolvía orar en vez de protestar, en vez de hacer tal vez manifestaciones en las calles en contra de aquel gobierno tirano. La iglesia prefería meterse en sus cuartos a clamar. Y así, Señor, utilizando esa arma poderosa, ellos vemos que tú así les dabas la victoria. Porque esto que pasó con Pedro, no cabe duda, Señor, que fue una gran victoria para tu iglesia. No cabe duda que aquí, Señor, fuiste tú el que, tomando control de la situación, vindicabas a tu iglesia, vindicabas a tus hijos, los reivindicabas, Señor, ante aquella feroz persecución de parte de Herodes Agripa. Habiendo mirado, Padre, también cómo el ministerio de los ángeles está presto para intervenir, hoy te pedimos, Señor, primeramente que nos ayudes para nosotros también, Padre, estar siempre buscando tu presencia en oración como lo hacía la iglesia, estar siempre, Señor, buscando tener esa comunión. Pero, Padre, te pedimos también que nos ayudes a ejercer fe y a creer que el ángel que ayudó a Pedro también nos va a ayudar a nosotros. Amén. Sí, Ayúdanos, Señor, a no tener temor y también a tener esa serenidad y esa tranquilidad de que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Porque, Padre, son millones de ángeles que están siempre listos para ejecutar tus órdenes. Así te pedimos, Señor, que nos ayudes a disfrutar de la presencia de tus ángeles y de sus ministerios en favor nuestro. Te lo rogamos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.